KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes. Bueno, viernes 25 de marzo. Usted ve Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, amanecemos con ese sabor, pues, de que bueno, cuando se le muere un pariente, uno queda, pues, bueno, así amanecemos nosotros. Pues, ¿qué pasó ayer en el Rommel Fernández? Ayer volvió a ese juego feo, volvió a Panamá a ser, no sé si la influencia de que vieron a Bolillo Gómez y creyeron que estábamos en esa época, volvió a jugar sin esa esencia, sin ese toque. Bueno, la pagamos en la cancha. Y Costa Rica, pues los números le salieron. Ganaron a un poderoso como Canadá que llegará aquí con el cuchillo entre los dientes. Y pensando, pues ese miércoles que pensábamos que ya Canadá llegaba clasificado y que todo iba a ser un color de rosas en un camino pues de rositas hasta Qatar, pues ¿qué va? Pues quedan dos partidos importantísimos, dos finalísimas, para decirlo mal y pronto. Y bueno, es hacer hoy pues nuestra reflexión, porque pareciera que nuestro fútbol pues nos pasó el cuento de la Cenicienta. Pues la carroza se nos convirtió en calabaza. Y hoy pues hoy debemos pensar, bueno, ¿y si hubiéramos ganado en El Salvador? ¿Y si hubiéramos ganado en Costa Rica? Pues, ¿por qué dejamos perder esos 2 puntos? No, hoy tenemos que sacar todos esos cálculos y sobre todo, pues, si no se llega a Qatar, ¿qué hacer? Darle continuidad a Tomás Christiansen, que realmente hizo un juego interesante, convirtió a Panamá en otra cosa. Pues, ¿qué hacer con ese Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año 26? Bueno, todo eso. Empezar a hacer lo que no hemos hecho nunca, preparar las cosas a largo plazo. Tenemos una muy buena generación de jóvenes, tenemos jugadores de muy primer nivel para el fútbol que hay en Panamá. Y sobre todo, lo más importante, apoyar nuestra liga. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Qué triste es perder. En casa, encima. Y que te roben, es como si te hubieran robado la casa. Sí, no estamos contentos, sí, definitivamente. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza, bueno. Y ahí nos vamos a pegar. Da duro. Muy duro. Duro. Porque nuestro contrincante principal ganó y en consecuencia nosotros hoy estamos fuera de juego. Hoy estamos fuera del Mundial. Fuera, hoy. Pero no es todavía faltan 2 juegos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y 2 juegos con las 2 grandes potencias del área. Canadá, primero Estados Unidos y después Canadá. Pues, ¿qué haremos? Nosotros nos crecemos ahora. Hombre, ¿quién quita? Bueno, y también ver que en el otro juego que El Salvador nos haga el favor en Costa Rica y que, pues, que a Costa Rica las cosas le salgan mal. Bueno, ¿qué va a pasar? Es una semana larguísima en donde habrá que poner todas las carnes al asador, ¿no, José? Bien, hoy es viernes 25, en la próxima semana se acaba el mes de marzo. Algunas cosas van a pasar durante este fin de semana. Primero, habrá votaciones en el PRD del viernes. En el Partido Revolucionario Democrático para escoger a 4.200 delegados este domingo. Todo está listo para ese proceso electoral. Nosotros le vamos a dar cobertura a todo lo que pase durante este proceso. Recuerde que en esto de las primarias, estas no son primarias, estas son elecciones de delegados. Normalmente cuando un partido llega al 20, 25%, usted puede catalogar como exitosa. Cualquier cosa sobre esos números es extraordinariamente buena. Es decir, que el PRD ponga 200.000 personas el fin de semana es un exitazo, ¿no? Póngase a pensar en los números, ¿no? Sí. Esto es una cosa... Hay gente que dice, bueno, que nada más fue el 50%. Oh. Yo creo que si el PRD llega al 25%, puede catalogar de excelente su votación. Vamos a mirar, esa es una de las primeras cosas que usted tiene que mirar. Creo que la puede pasar, todo va a depender de los niveles de competencia. Hay muchos, miles de candidatos. Y después de eso hay que ver cuál es la correlación de fuerzas que salen de esos 4.200 delegados que el 15 de mayo tendrán la responsabilidad de elegir la nueva comisión ejecutiva de ese colectivo político en preparación al proceso electoral del 2024. Estamos todavía muy lejos. Bien. Antes de comenzar sobre el análisis internacional, Fernando,
Y para que usted tenga el primer bocado de la importancia de conocer lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente de esta nueva recomposición de fuerzas global que está surgiendo, quiero leerles, tomándolo del periódico La Crítica, que aparece en primera plana, la intervención de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, que ayer compareció ante el Senado de los Estados Unidos de la Comisión de Servicios Armados. Y fíjese, le voy a leer, si me lo permite, Fernando, claro, un par de párrafos para que usted entienda y ponga en perspectiva cómo nos afecta lo que está pasando y el peso que tiene el Canal de Panamá en la discusión global. Fíjese lo que dijo la jefa del Cuarto Comando Estratégico de los Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier cosa, del Cuarto Comando Estratégico que se encarga de la defensa de este hemisferio, en el marco de los intereses norteamericanos. El que piense lo contrario no entiende el mundo, ¿ah? Siempre ha sido así. Bien, dice ella, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, brindó ayer testimonio del Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos y dijo que, cita el periódico, sus mayores preocupaciones estratégicamente son mantener libres y abiertos el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, en el entorno de los cuales dijo que había proyectos chinos. Llevo casi 5 meses al mando y lo que más me ha impresionado ha sido la medida en que China y Rusia están ampliando agresivamente su influencia en nuestro vecindario. La general Richardson advirtió ante el Congreso sobre la influencia negativa de China y Rusia en la región, en especial en los ámbitos económicos, diplomáticos, tecnológicos, de la información y militar, lo que supone un gran desafío para la influencia de los Estados Unidos en la región. Durante su discurso en el Capitolio, Richardson señaló que actualmente 21 países de la región participan en el proyecto de Xi Jinping para una nueva y amplia ruta de seda, lo que supone recibir préstamos respaldados por el gigante asiático para infraestructuras como puentes, en ciudades claves como puentes, puertos, telecomunicaciones, carreteras y proyectos mineros. En este sentido, la comandante denunció que varios de esos proyectos carecen de la debida diligencia, involucran corrupción y le dan a China acceso a sectores sensibles en la infraestructura crítica, de manera que expanden sus países a amenaza, que exponen sus países a amenazas de seguridad nacional y de privacidad de los datos. Esta discusión se está dando en el Senado, en el poderoso Comité de Servicios Militares. Fíjese, Fernando, el comando estratégico, el cuarto comando estratégico de los 7 que tienen los Estados Unidos, al mando de esta general, de una gran experiencia, no se engañe que es mujer, ¿eh? Es una mujer de una gran hoja militar, expresa su preocupación por el Canal de Panamá. Y nosotros tenemos que leerlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa qué piensa el principal usuario del Canal de Panamá. Y porque ellos disponen de información estratégica. No estoy diciendo que eso es exactamente lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo exactamente así como ella lo plantea, pero esto es una preocupación de una de las personas de mayor influencia en el desarrollo de la política hacia este hemisferio. Esta general que comanda el cuarto comando. Esto es importante, le sugiero que esto está en las redes, usted se mete al Senado de los Estados Unidos y esto está ahí. Solo que aquí en Crítica aparece en primera plana en español. Usted también, ahora no hay ningún problema porque usted pone traductor en Google y con bastante eficiencia se entera de lo que dijo esta general Laura Richardson. ¿Y por qué les quiero traer eso de principio? Porque súmele a eso lo que le voy a contar que ocurrió ayer en Ecuador. Ayer, Fernando, el presidente Guillermo Lasso, un presidente empresario, banquero, presenta ante el Congreso de ese país un proyecto de ley que fue votado y que fue ampliamente discutido, que es la ley de inversiones. Esa ley de inversiones del presidente Lasso tenía la intención de generar
atraer inversiones por el orden de 30.000 millones de dólares para generar 2 millones de empleos y a través de mecanismos como la asociación pública-privada poder generar proyectos en minería, en extracción de petróleo, en infraestructura, etc. Lo presenta ante el Congreso. Es la base de su desarrollo. Claro. Y es rechazado el proyecto por una votación de 87 diputados en contra 44 a favor. Una amplia mayoría rechazó la propuesta central del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Quiénes se opusieron? La fracción parlamentaria más importante que está ligada al expresidente Correa, el movimiento indígena De Yaco Pérez. Pachamama, creo que se llama. No, Pachacule, algo como Pacha. Y la centroizquierda de la socialdemocracia se opusieron. Y esto le plantea un problema a Ecuador en medio de una guerra contra el narcotráfico y en medio de una situación en general en la que esta propuesta que hizo el presidente Guillermo Lasso sería imprescindible para darle a Ecuador un papel estelar en la nueva correlación de fuerzas que se abre, particularmente por el problema del petróleo, por el problema de las materias primas y por el papel privilegiado que Ecuador juega en el Pacífico. Y además uno de los socios más importantes del canal de Panamá en Sudamérica. Esta derrota podría tener dos consecuencias. Una, que se estanque todo el proyecto o que el presidente juegue a una carta constitucional que tiene, que se llama la muerte cruzada en la Constitución. ¿Usted ha oído hablar de eso? No. Bien. Eso significa lo siguiente. El presidente puede llamar y eliminar el Congreso. Solo lo puede hacer por un año y tiene la obligación de llamar a elecciones presidenciales. Sí, él mismo reduce su... Sí, eso se llama la muerte cruzada. Yo elimino la Cámara, pero también en ese me voy. Me voy en esa vuelta. Pero en ese año yo puedo hacer. Eso es la única opción que quedaría. ¿Qué es lo que quiero traer con respecto a eso? Que el presidente ganó las elecciones, pero perdió el Senado, o lo que es la Asamblea Nacional. Y entonces, los que juegan a los populismos le rechazan su propuesta porque alegan que es un proyecto pro empresa privada. Ahí tiene usted. Le traigo esto porque esto priva a Ecuador de jugar con verdadera amplitud, la propuesta del presidente, de verdadera amplitud en el marco de la nueva situación global que se abre en este momento. Fíjese la intervención de la señora comandante del Comando Estratégico de los Estados Unidos. Fíjese esto. Ahora fíjese esto que pasó ayer en Ecuador. Ahora vamos a mirar cómo lo va a manejar Chile, porque el joven presidente Gabriel Boric se enfrenta a una situación similar. No controla el Congreso. No controla. Bueno, es que ahora mismo nadie está controlando su Congreso. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo no controla. Estados Unidos y sus... Entonces, los países se quedan sin propuestas, porque sin Congreso, ¿cómo se tramite la ley? Claro. Hay que mirarnos en esto, porque en el marco de lo que está ocurriendo, ayer escuché lo que nunca pensé escuchar. Escuché a un Maduro decir que Venezuela se merece el Premio Nobel de Economía. Dios mío. A la inversa. Sí, yo pensé que yo estaba... Racis de la economía. De verdad, yo pensé que yo estaba... Yo venía de una larga reunión, yo pensé que yo estaba delirando. Y cuando vuelvo a mirar, resulta que sí, que él dijo que sí, que ellos se merecían porque habían levantado la economía. Observe los indicadores de Venezuela y se dará cuenta que la economía venezolana es un fracaso a pesar de la dolarización. Si hay una cosa que ha pasado en Venezuela ahora mismo es que hay muchos dólares, Sí. mucha liquidez, pero para el 6% de la población. Porque el resto de la población vive con salarios mínimos de $23, a veces a 36.
Y Es con decir, las con un remesas que dólar están 15 llevando el- por persona por día. Pero hay una gran porcentaje de la población que tiene una gran cantidad de ingresos en dólares. Entonces usted ve tiendas altamente surtidas, pero la gente no puede comprar. Entonces él dice que él se ganó, ellos se merecen el premio Nobel de Economía. Pero los indicadores económicos, lo que dicen, sería un premio de Nobel de Economía. ¿Quién es más experto en destruir socialmente y económicamente una nación? Porque hay 6 millones de venezolanos que han salido de su país, huyendo de la miseria. Este es nuestro continente, sin hablar de lo que está pasando en otros lugares. Y Colombia enfrenta en las próximas elecciones ya quien gane la presidencia, sea de cualquier fracción, encuentra un Congreso altamente dividido. Bueno, y con las acusaciones de fraude y de mal conteo que hubo de las elecciones. Póngale todo lo que usted quiera. No importa que lo vayan a contar, la división está allí plantada. Entonces eso debemos nosotros mirar, porque nosotros no estamos en el proceso electoral todavía, pero nosotros nos enfrentamos a una situación complicada, que fue largamente analizada ayer por el presidente Cortizo en una reunión especial. ¿Por qué le planteo esto? Fíjese ahora en el marco internacional de lo que está pasando en Europa y en la guerra entre Ucrania y Rusia. En primer lugar, la guerra nace por una decisión de Vladimir Putin y una historia que él crea de Ucrania, inventada por él, pero creída por él, y se la impuso a la estructura de mando de Rusia, alegando de un supuesto peligro de Ucrania. Ucrania ni tiene armas nucleares, ni había pasado ni la frontera rusa, y al contrario, en el 2014 es Putin el que agrede a Ucrania cuando se anexa Crimea y crea estas dos bastiones que después él va a declarar hace unas semanas como repúblicas. Y después produce esta invasión cuando la negó. Esos cálculos equivocados que él hizo de una Ucrania prorrusa y de Rusia ha creado esta situación. Hoy se cumplen, entramos al segundo mes de una guerra que debió pasar, según sus cálculos, en una semana. Era cuestión de que ya ellos controlaban Ucrania. Bueno, ahora mismo Putin no controla nada y lo que tiene es un desmadre armado y ha creado una nueva situación en Europa, en Estados Unidos y en el Oriente. ¿Cuál es la situación? Rápidamente. Ayer la Comunidad Europea llegó a una serie de conclusiones que vamos a mirarla durante las próximas semanas, y preste la atención. La primera conclusión que arribó incluso a Alemania y a la Unión Europea es que Alemania va a prescindir de su dependencia del petróleo y del gas natural de Rusia. Como consecuencia, Rusia pierde un gran comprador. Habrá precios altos durante un periodo. Los Estados Unidos le garantiza gas natural a Alemania para el próximo invierno. Y usted dice, pero si estamos en primera, bueno, es que eso tiene que ser garantizado porque hay que llevar el transporte. Abre un mercado en los Estados Unidos y cierra Rusia un mercado. Además se desplomó el rublo. Putin le quiere exigir a Europa que le paguen rublos. Europa dijo ayer, no le vamos a pagar rublos. Porque al hacerlo romperían los contratos. Esos contratos tienen todo un protocolo. Como él es dictador, él cree que lo que él puede hacer allá los otros lo pueden sacar. Esto ha pasado entonces ahora por el proyecto de una Europa que aboga por su defensa. Y más sanciones vienen. Y viene, además, un rearme de Europa, que significa una desviación de recursos hacia el área militar. Y significa un replanteamiento, ahora sí, de los espacios territoriales en todo el planeta. Y más presión sobre la República Popular China, esto que usted ve ayer en boca de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, que además es antichino, genera una situación preocupante para nosotros, porque China es un país importante para nosotros en términos de comercio, en términos del Canal de Panamá. Por eso se lo planteo. Y porque en este momento lo prudente, lo correcto, es actuar con sensatez. Es decir, estudiando todas las opciones
y actuando con pie firme y con los intereses del país al frente. Entonces, porque vienen grandes presiones. Muchas presiones. Vienen. Entonces, hoy Putin se encuentra en el día 32 de la guerra con una Ucrania a la ofensiva en Kiev. Han hecho retroceder a las tropas rusas desde el centro de Ucrania a 80 kilómetros, pero Rusia sigue en la ofensiva de misiles, destruyendo la infraestructura social y civil, produciendo una de las diásporas más grandes de la historia de la humanidad. 11 millones de personas, entre los que se fueron y los que están dando vueltas por toda Ucrania. Hay 3,5 millones fuera, hay gente dentro de Ucrania moviéndose de región a región. Es la misma cantidad de exilados, de expatriados que ha tenido Siria en 10 años de guerra. Y esta destrucción es la que ha aplicado Putin en Alepo. Destruir todo para meter miedo. ¿Qué ha pasado? Que los ucranianos están ahí para defender su patria. Y a Europa ha decidido meterle más armas tácticas y estratégicas a Ucrania, lo que significa que el conflicto se va a prolongar. ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros? En lo inmediato va a seguir el incremento del precio del petróleo. Ayer el petróleo terminó en 112 barril aproximadamente. El cobre subió a 4.74 la libra. Y la onza hasta hoy oro se mantuvo en 1954. El incremento y la bolsa de valores de los Estados Unidos se incrementó enormemente. Mientras la bolsa de Rusia, que abrió muy levemente, por primera vez en un mes, estuvo a la baja en 0.6 y el rublo se ha desplomado. Entonces, aquí el papel de la China es importante y va a haber presiones sobre China, va a haber. Y China aumenta el lenguaje de confrontación y entra a la discusión qué va a hacer China con Taiwán. Porque Taiwán está mirando la guerra de Ucrania con ojos de lupa para prepararse frente a cualquier otra intervención. Entonces nos enfrentamos al peligro real de una guerra global. Sí, hay. Y eso obliga, cuando hay guerras globales, ¿qué obliga a uno? A definirse. No queda otra. Entonces nosotros tenemos cosas que resolver en este país para enfrentar a la escasez que va a haber de combustible, la escasez de fertilizantes, la escasez de productos químicos para nuestra agua, para nuestros acueductos, trigo, la escasez que va a haber en materia de gas natural. Nosotros tenemos la ventaja que nuestro gas está aquí en Estados Unidos y se maneja a través de una planta que tiene su origen en Estados Unidos y tenemos garantizado el precio. Tenemos ventajas. Pero ¿qué pasa con el gas de cocina? Que no es el mismo. Viene. Pero aquí también hay un abuso con el tanquecito de gas pequeño, en donde la clase media panameña se beneficia de una cosa que no está hecha para ellos, eso está hecho para los pobres. Entonces nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado, con mucha atención, las cosas que están ocurriendo. Porque también esto tiene una influencia, como está concebido hoy el sistema eléctrico panameño, las plantas térmicas de diésel, bunker. Van a sufrir ya el precio en mercado ocasional se ha elevado casi a $200. Significa que para el próximo semestre va a haber un incremento en las tarifas eléctricas. Entonces nosotros tenemos que mirar esto bien. Y entre otras cosas, en esta confusa situación, y voy a terminar aquí, la guerra. Cuando usted lee esto que está planteando esta señora, que ella no fue a hablar por ella. Ella representa una institución que cuando toma decisiones las toma colectivamente. Nosotros conocemos, ellos estuvieron aquí, su sede es aquí, el Comando Sur, aquí. Entonces, nosotros tenemos que actuar con mucha cautela en esto, pero tenemos que actuar. Y tenemos que tomar algunas medidas. A la vuelta le voy a hablar sobre eso, entre ellas. Nosotros tenemos que dejar de hacerle caso a los fake news que andan circulando por allí y resolver en términos positivos la potencial huelga entre Suntrack y la CAPAC
para nosotros, la República de Panamá, es de carácter estratégico resolver esto. Y no se va a resolver si no llegamos a un acuerdo con los trabajadores de Sutrac, señores de la CAPAC. Lo que nos llevaría a esto sería a la paralización. Ni los trabajadores ni ustedes lo quieren, ni el país lo necesita. En consecuencia de lo que tenemos que movernos a buscar una solución a eso. A la vuelta le voy a hablar sobre todas esas cosas y por eso le recomiendo que se lean la intervención de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos y mire todos los acontecimientos. El presidente Biden se está moviendo hacia Polonia. Y usted se preguntará por qué él escogió Polonia. Porque si hay un país Que odia a los rusos. que ha sido víctima de la barbarie de la Unión Soviética y de la Rusia esta, es Polonia, atacada últimamente por Lukashenko, un lugarteniente de Putin, que le metió a los sirios en el éxodo, la arma de la migración, lo usó Lukashenko y lo está usando Putin. No, lo mismo que usó el Hassan Mohamed VI con España. Y usted conoce la historia de Polonia, Una historia cómo se tampoco. dividieron Polonia, cómo Hitler y Stalin Stalin. pactó con Hitler, la división de Polonia y el costo que Polonia, bueno, por eso está allí. Y el presidente va a visitar a los exilados. O sea, mire la gravedad de lo que está ocurriendo, mire la fortaleza que ha tomado y la dureza que ha tomado Europa, la cantidad de sanciones que ya están funcionando en Rusia y la cantidad de el nivel de aislamiento. Y si China no juega con carácter estratégico, el peligro se aumenta. Porque nosotros necesitamos a una China popular, no solamente hablando de la necesidad de acuerdos, sino empujando de verdad la negociación. Porque China tiene armas importantes para empujar a que Rusia entre a una negociación. Y estamos acercándonos a la hora de la verdad. A la vuelta vamos a hablar de otras cosas nacionales y más. Les quiero hablar del COVID. La influencia Y aviar. ustedes escucharon al doctor argentino Beller, en donde él hizo un análisis de la pandemia de la mentira versus la pandemia del COVID. Le doy los datos panameños para que usted vea cómo lo que él dijo allí se está expresando aquí en la República de Panamá. ¿Ah? A la vuelta. Así es.